Ray Cooper había aprendido a dormir ligero durante 22 años en la Fuerza Delta. Incluso ahora, 3 años después de retirarse, la mínima anomalía lo arrancaba del sueño. La vibración del teléfono a las 2:47 de la tarde no era mínima. Era la escuela de Freddy, en horario de clases. Señor Cooper, la voz de la mujer temblaba. Habla Erika Pace, la profesora de inglés de Freddy. Ha habido un incidente. Su hijo está siendo trasladado al hospital del condado. Ray ya estaba en movimiento, tomando las llaves. ¿Qué ocurrió? El equipo de fútbol. Varios jugadores. Señor Cooper, es grave. Los paramédicos dijeron posible fractura de cráneo. El trayecto tomó 11 minutos. Debería haber tomado 20. La mano de Ray se mantuvo firme en el volante, pero su mente ya estaba catalogando amenazas, calculando respuestas, ejecutando escenarios que esperaba no volver a usar en suelo estadounidense. Las luces fluorescentes del Hospital General del Condado zumbaban mientras encontraba la UCI. A través de la ventana, Freddy yacía inmóvil, 17 años y casi irreconocible. Tubos salían de sus brazos. Un ventilador respiraba por él. El lado izquierdo de su rostro estaba hinchado al doble de su tamaño, en tonos morados y negros. Las vendas alrededor de su cráneo estaban manchadas de rojo. Señor Cooper, una enfermera se acercó, su placa decía Katy Davenport. Su hijo está estable, pero las próximas 48 horas son críticas. La tomografía mostró una fractura de cráneo deprimida. El Dr. Mars es el mejor neurocirujano que tenemos. ¿Cómo ocurrió esto? La voz de Ray salió plana, controlada. Davenport miró al oficial de policía cerca del mostrador de enfermería. El detective Platt lleva la investigación, pero por lo que entiendo, fueron múltiples agresores. Las lesiones son extensas: costillas rotas, contusiones internas, la fractura de cráneo. Señor Cooper, su hijo fue golpeado con muchísima brutalidad. Ray se sentó junto a la cama de Freddy durante 3 horas. Su hijo siempre había sido callado, prefería los libros a los deportes, el arte a la agresión. Chico listo, amable, el tipo que ayudaba a las vecinas mayores con la compra y hacía voluntariado en el refugio de animales. La semana pasada habían ido a pescar, y Freddy habló de estudiar veterinaria. Ahora, podría no despertar. A las 6 de la tarde, el detective Leon Platt finalmente llegó. 40 y tantos, ojos cansados, la mirada de un hombre que ha visto demasiado. Señor Cooper, necesito hacer algunas preguntas sobre su hijo. ¿Algún enemigo? Conflictos en la escuela. Freddy no hace enemigos. Platt asintió despacio. El informe inicial dice que 7 miembros del equipo de fútbol universitario lo acorralaron en la escalera oeste después de la 4ª hora. Testigos oyeron el alboroto, pero cuando llegó seguridad, su hijo ya estaba inconsciente. Los chicos afirman que fue solo un juego brusco que se salió de control. Dicen que Freddy lo empezó. Mi hijo pesa 140 libras. Me dice que inició una pelea con 7 jugadores de fútbol. Le digo lo que ellos dicen. Sus abogados ya están involucrados. La escuela lo llama un desafortunado accidente. Platt bajó la voz. Entre nosotros, tengo 3 testigos que dicen lo contrario, pero son críos asustados, y el programa de fútbol aporta mucho dinero. Las familias de los jugadores tienen conexiones. Ray asimiló la información, guardándola mentalmente. Nombres de los jugadores. Platt dudó y sacó su libreta. Darren Foster, Eric Orasco, Benny Gray, Gary Gans, Everett Patrick, Ivan Christensen y Colin Mars. Todos de último año, todos siendo reclutados por universidades de División 1. El padre de Foster posee la mitad de los bienes comerciales de la ciudad. El padre de Orasco es concejal municipal. Ya ve cómo va esto. Ya veo. Esa noche, Freddy entró en paro 2 veces. La segunda apenas lograron recuperarlo. Ray se quedó afuera de la UCI observando a médicos y enfermeras rodear la cama de su hijo mientras algo frío se instalaba en su pecho. No era rabia. La rabia era caliente, caótica, inútil. Aquello era otra cosa.
Era la sensación que tuvo en Kandahar cuando su equipo entró en aquel complejo. Era claridad operativa. Por la mañana, Freddy estaba estable de nuevo, pero inconsciente. Ray salió al amanecer y condujo a la escuela. Riverside High era un campus enorme. Instalaciones deportivas nuevas, brillando en el sol. El campo de fútbol tenía gradas para 30.000 personas. El marcador digital costaría más que la mayoría de casas. La oficina del director, Blackelaw, estaba en el segundo piso, decorada con fotos de equipos campeones. Lo tendría unos 50 y tantos, pelo plateado, traje caro, el bronceado de los clubes de golf. Levantó la vista cuando Ray entró y algo cruzó sus ojos, quizá molestia o cálculo. Señor Cooper, esperaba su visita. Terrible situación. Realmente terrible. Mi hijo tiene el cráneo fracturado. Sí, y todos rezamos por su recuperación. Los chicos están suspendidos mientras investigamos. Tomamos esto muy en serio. 7 jugadores, todos más grandes que Freddy, todos atletas. Lo golpearon hasta que dejó de moverse y siguieron. Lo abrió las manos. Según entiendo, fue una pelea que escaló. Chicos adolescentes, hormonas, estas cosas pasan. Nadie quiso este resultado. Estas cosas pasan, repitió Ray. Mi hijo está con un ventilador. Entiendo que esté alterado, señor Cooper. Cualquier padre lo estaría, pero debemos dejar que las autoridades actúen. La policía investiga. Y la investigación de la escuela. Tenemos grabaciones. Declaraciones. Se están revisando. Lo se recostó en su silla de cuero. Seré franco. Estos chicos tienen un futuro por delante. Becas, oportunidades. Lo que ocurrió fue trágico, pero arruinar 7 vidas no ayudará a su hijo. Ray se levantó. Lo observó, una leve sonrisa asomando. Eso es todo. No va a amenazar. Enfadarse. La sonrisa de lo creció. ¿Qué va a hacer, soldadito? Esto no es el infierno tercermundista donde operaba. Esto es América. Tenemos leyes, procedimientos. Esos chicos tienen derechos y sus familias, abogados. Buenos abogados. Ray lo miró largo rato. Soldadito, dijo en voz baja. Original. Se marchó sin decir más. Ray pasó las siguientes 24 horas en el hospital. Freddy seguía inconsciente pero estable. El doctor Colin Mars, el neurocirujano, explicó que la hinchazón debía bajar para evaluar el daño. Había posibilidad de secuelas permanentes. Había posibilidad de que Freddy no despertara. La segunda noche, Ray tomó café en la cafetería del hospital. Sabía a plástico quemado. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tu crío debía saber su lugar. Quizá esto te enseñe a ti, basura militar, a mantenerte en tu carril. Ray borró el mensaje. Luego abrió su portátil. 22 años en la Fuerza Delta te enseñaban muchas cosas. La gente creía que era patear puertas y disparar malos. Eso era parte. La verdadera habilidad era obtener inteligencia, vigilar, planificar operaciones, encontrar personas que no querían ser encontradas. Aprender sus patrones, debilidades, secretos. Darren Foster, 18, mariscal de campo. Padre, Edgar Foster, promotor inmobiliario. Madre, Jessie Foster, socialité. Vivían en una urbanización cerrada al este. Foster padre tenía 2 detenciones por conducir ebrio borradas en 5 años. El hijo tenía 3 denuncias por agresión, todas misteriosamente retiradas. Su hermana menor, Candy, había estado 2 veces en rehabilitación. Eric Orasco, 17, apoyador. Padre, Kirk Orasco, concejal postulándose al Senado estatal. Madre, Sonia Orasco, dirigía una organización sin ánimo de lucro que gastaba la mayoría de sus donaciones en costes administrativos. Eric fue arrestado el año pasado por posesión con intención de distribuir. Los cargos desaparecieron. Sus redes sociales estaban llenas de armas y drogas.
Benny Gray, 18, ala defensiva. Padre, Al Gray, dueño de una constructora que ganó todos los contratos municipales en 10 años pese a múltiples infracciones. Benny había hospitalizado a 2 chicos antes de Freddy. Ambas familias llegaron a acuerdos. La lista seguía: Gary Gans, hijo de un sargento de policía. Everett Patrick, cuya madre estaba en la junta escolar. Ivan Christensen y Colin Mars, cuyos padres eran abogados en el mismo bufete que representaba al distrito escolar. No era solo corrupción, era un sistema, una red de privilegio y protección. Esos chicos nunca enfrentaron consecuencias porque sus padres se aseguraron de que no lo hicieran. Aprendieron que podían hacer cualquier cosa y alguien limpiaría el desastre. Ray tomó notas, direcciones, horarios, sistemas de seguridad, vehículos, rutinas. Los viejos hábitos volvían solos. A las 3 de la mañana tenía un panorama operativo completo. La pregunta no era cómo. La Fuerza Delta le enseñó 100 maneras de neutralizar amenazas. La pregunta era la proporción, la precisión. Eran críos, incluso si eran monstruos. Pero sus padres los habían creado, permitido, protegido. La podredumbre iba más allá de 7 adolescentes. A las 4 de la madrugada, los signos vitales de Freddy se dispararon. Ray corrió a la UCI. Las enfermeras lo estabilizaban. Davenport lo sujetó. Está bien. Su actividad cerebral aumentó. Es buena señal. Podría empezar a despertar. Ray asintió, aunque las manos le temblaban. Había enfrentado talibanes, bombas cayendo cerca, edificios llenos de hostiles. Nada se comparaba con ver a su hijo luchar por su vida ante heridas que nunca debieron ocurrir. Regresó al portátil y empezó una lista distinta. A la mañana siguiente visitó el gimnasio de Riverside a las 6. Darren Foster estaba allí. Como predijo, levantaba 225 libras, sus compañeros animándolo. Llevaba una camiseta que decía invicto. Al ver a Ray, sonrió con burla. Tú eres el padre del crío, no. Espero que esté mejor. Los accidentes pasan. Ray lo observó. Los compañeros de Foster, otros jugadores, incluidos Eric Orasco y Benny Gray, se acercaron. Protectores, amenazantes. Solo estábamos bromeando, siguió Foster. Tu hijo se puso bocón. Las cosas escalaron. Estará bien. Quizá aprendió a no hablarle así a gente mejor que él. Gente mejor que él, repitió Ray. Sí. Gente con futuro, gente que importa. Foster dejó las pesas, se incorporó. Medía 1,90 m, 110 kilos. Todo músculo y arrogancia. Los abogados de mi padre dicen que estamos cubiertos. Cosas de menores. En el peor caso, algún servicio comunitario. Nosotros estaremos en la universidad mientras tu hijo sigue comiendo por un tubo. Horace corrió. Gray chocó el pecho con Foster. Estaban actuando. Ray lo notó, luciéndose ante los pocos presentes que miraban con nerviosismo. Ray se marchó sin responder. Al caminar hacia su camioneta, notó las cámaras de seguridad del estacionamiento. Notó al encargado del gimnasio haciendo una llamada mientras lo observaba irse. La noticia correría rápido. El padre de la víctima apareció, lo intimidaron y lo ahuyentaron. Sabía cuál era su lugar. Bien. Que pensaran eso. El tercer día Ray reunió inteligencia. Pasó frente a las casas, observó rutinas, movimientos. Los 7 jugadores seguían su vida normal, escuela, entrenamiento, fiestas. ¿Por qué no? Eran intocables. Esa noche visitó la casa del director Lo, no para confrontarlo, solo para observar. Lo vivía en una enorme casa estilo rancho, 3 coches, un barco en el garaje. A través de las ventanas, Ray lo vio bebiendo vino con una mujer que no era su esposa, según las fotos de su oficina. Ray fotografió todo. Luego siguió. El cuarto día, los ojos de Freddy se abrieron brevemente. No podía hablar, el ventilador se lo impedía, pero apretó la mano de Ray cuando se lo pidió. Los médicos lo llamaron prometedor.
Ray lo llamó una razón para ser extremadamente cuidadoso con lo que venía. El detective Platt volvió por la tarde. El fiscal está revisando el caso. Entre nosotros, pinta mal. Las historias de los chicos coinciden. Sus abogados alegan defensa propia, y las cámaras de seguridad de la escuela misteriosamente fallaron justo en el periodo crítico. Conveniente. Sí. Platt lucía agotado. Tengo 23 años como policía. Sé cómo va esto. Estos chicos saldrán libres. Sus familias lo asegurarán. Lo siento, señor Cooper, realmente lo siento, pero a menos que algo cambie radicalmente, la justicia no vendrá por los canales oficiales. Ray asintió. Entiendo. Espero que no esté pensando en hacer algo estúpido. Vi su historial militar. Sé de qué es capaz, pero este es un pueblo pequeño con gente poderosa. No puede ganar esta lucha. No puedo. Platt lo miró fijo. Sea lo que sea que piensa, no lo haga. Por su hijo, sino por otra cosa. Él necesita a su padre. Tras la salida de Platt, Ray volvió a la cama de Freddy. Los ojos de su hijo estaban abiertos otra vez, más conscientes. La enfermera dijo que quizá retirarían el ventilador mañana si seguía así. «Hola, campeón», dijo Ray suavemente. «Vas a estar bien. Te lo prometo». Los ojos de Freddy se enfocaron en él. Algo en ellos, reconocimiento, miedo, pregunta. Ray apretó su mano. «No te preocupes por nada. Solo céntrate en mejorar. Lo demás ya está manejado». Esa noche, 72 horas después del ataque, el primero de los 7 jugadores terminó en el hospital. Encontraron a Darren Foster inconsciente en su coche, a las 11 de la noche, detrás de un centro comercial abandonado. Ambas manos estaban rotas, pequeños huesos destrozados, objetivos precisos. Su rodilla derecha había sido hiperextendida hasta romper los ligamentos. Sin armas. Daño sistemático, profesional, propio de entrenamiento avanzado de combate cuerpo a cuerpo. Sin testigos, sin cámaras, sin evidencia. Foster se recuperaría, pero su carrera terminó. Sus becas fueron retiradas en horas. 6 horas después encontraron a Eric Orasco en condiciones similares en el parque público. Inconsciente. Las mismas lesiones, manos, rodilla. Traumatismo preciso que sanaría, pero lo dejaría incapaz de practicar deportes de contacto. A mediodía del día siguiente hallaron a Benny Gray, luego a Gary Gans, luego a Everett Patrick, Ivan Christensen y Colin Mars. Todos en 72 horas, todos con lesiones idénticas. Ninguno recordaba nada. Todos decían que alguien se les acercó y luego nada hasta despertar con dolor insoportable. Ninguno pudo identificar al atacante. La policía no tenía pistas. Los chicos estaban aterrados, sus padres indignados, el pueblo entero lleno de teorías. Ray pasó esos 3 días en el hospital con Freddy, que mejoraba. Le retiraron el ventilador. Podía hablar, aunque le dolía la cabeza. Los médicos eran optimistas. Sin daño cerebral permanente, aunque la recuperación llevaría tiempo. El 6º día el detective Platt visitó a Ray. Donde estuvo las últimas 72 horas. Aquí, con mi hijo. Pregunte a cualquier enfermera. Confirmarán que apenas me moví. Platt lo observó. 7 chicos hospitalizados con lesiones idénticas. Trabajo profesional. Entrenamiento militar. Y usted aquí todo el tiempo, con testigos. Suena a misterio. Señor Cooper, mi hijo casi muere porque 7 adolescentes decidieron golpearlo hasta dejarlo inconsciente por diversión. Ahora esos adolescentes están heridos y de repente, todos claman justicia. Interesante. Platt guardó silencio. Los padres presionan para investigar. Quieren respuestas. Espero que las obtengan. Nadie debería librarse de la violencia. Tras su partida, Ray revisó su teléfono. Varias alertas de noticias sobre los Riverside 7, como los llamaba la prensa. Especulaciones sobre pandillas, venganza, justicia vigilante.
La historia se extendía más allá del pueblo. Más importante, 7 padres furiosos se estaban organizando. Rey lo esperaba. Contaba con ello. La trampa casi estaba lista. El 7º día Freddy salió de la UCI. La fractura sanaba. La hinchazón había bajado. Necesitaría terapia física y seguimiento, pero estaba fuera de peligro inmediato. Rey lo ayudó a instalarse en una habitación normal, observándolo moverse con dolor, pero vivo. «Vivo. Papá», dijo Freddy esa noche con voz débil. Oí a las enfermeras. «Esos chicos que me hicieron esto. No te preocupes por ellos. Dicen que fuiste tú, pero tú has estado aquí. Te vi». Rey sonrió. «Exacto. He estado contigo. Eso es lo único importante». Freddy lo miró, entendiendo. «Cuando estaba inconsciente, a veces te oía. Prometiste que todo estaría bien. Y así será. Esos chicos ya han hecho esto antes, papá, a otros. Todos tienen miedo de hablar porque sus familias controlan todo». Darren Foster me sujetó mientras los demás. La voz de Freddy se quebró. Se reían. Dijeron que yo no era nadie, que podían hacer lo que quisieran. Rey sintió la misma frialdad lúcida. Se equivocaron. La escuela no hará nada. El director lo llamó a mamá ayer, dijo que consideráramos aceptar un acuerdo para ayudar con los gastos médicos, como si debiéramos estar agradecidos. Tu madre viene mañana. La exesposa de Rey, Alice, vivía en otro estado, estaba casada de nuevo, visitaba 2 veces al año. Se divorciaron cuando Freddy tenía 10. Cordiales pero distantes. Sí, está preocupada. Enfadada también, pero con la gente equivocada. Dice que aceptemos el dinero y sigamos adelante, que no causemos problemas. Eso no ocurrirá. Freddy logró sonreír. No lo pensé. Esa noche, mientras Freddy dormía, Rey recibió un mensaje. Sabemos que fuiste tú. Mañana a las 9 de la noche. En tu dirección. Ven solo. Rey respondió. Estaré allí. Pasó el día preparando todo. Primero fue a un trastero alquilado con nombre falso. Dentro había equipo que debía haber devuelto pero que misteriosamente conservó. Suministros médicos, equipo de comunicaciones, herramientas de vigilancia y armas, aunque dudaba necesitarlas. Los padres que irían a su casa no estaban entrenados. Eran hombres airados, acostumbrados a imponer, no a enfrentar peligro real. No tenían idea de cómo se ve una amenaza verdadera. Luego pasó por su casa, una vivienda modesta de 3 habitaciones. Revisó las cámaras que instaló años atrás, comprobó que grabaran en la nube, con 3 copias de seguridad, revisó ángulos, iluminación, audio. Después visitó a Erika Pace, la profesora de inglés. Vivía sola. Al abrir la puerta lo reconoció, con un asomo de miedo. Señor Cooper, yo. ¿Cómo está Freddy? Mejorando. Quería agradecerle por llamarme aquel día, por preocuparse lo suficiente como para avisarme. Ella asintió. Es un buen chico. Lo que le hicieron fue, calló, mirando detrás de Rey por si venía alguien. Está bien. Oí rumores de esos chicos y la gente dice. He estado en el hospital todo el tiempo. Testigos pueden confirmarlo. Claro, vaciló. Señor Cooper, Freddy a veces me habló del acoso. Intenté reportarlo, pero el director lo dijo que eran cosas de chicos, que Freddy debía endurecerse. Debí hacer más. Debí. Usted hizo lo que pudo en un sistema corrupto. Eso no recae en usted. A ella se le llenaron los ojos. Esos chicos han atormentado a medio colegio. Todos tienen miedo de hablar. Sus familias tienen demasiado poder. Tenían, corrigió Rey. Pasado. Dejó su piso y volvió al hospital. Pasó la tarde hablando con Freddy de cosas normales, películas, pesca, planes para cuando se recuperara. Vida normal. A las 8 de la noche besó la frente de su hijo y se fue a casa. La trampa estaba lista. Solo faltaba activarla. Rey llegó a su casa a las 8:45.
La calle tranquila. Aparcó, dejó las luces apagadas y esperó. A las 8:57 llegaron 3 vehículos, 2 camionetas y un todoterreno. 7 hombres bajaron con bates, palancas, rostros llenos de ira. Edgar Foster encabezaba. Hombre grande, 1,93 m, 60 años, aún fornido. Tras él venían Kirk Orasko, Al Gray, James Gans, Roland Patrick, Ivan Christensen, padre, y Ken Mars. Los padres de los 7 chicos. Todos exitosos, poderosos en el pueblo. Ninguno acostumbrado a consecuencias. Ray abrió la puerta antes de que llamaran. Salió al porche, manos visibles y vacías. Las cámaras ocultas en aleros, timbre y luz del porche grababan todo. Señores. Foster avanzó, el bate sobre el hombro. Maldito seas. ¿Crees que puedes hacerle eso a nuestros hijos y salirte con la tuya? He estado en el hospital. Con testigos. Orasko gruñó. Sabemos que fuiste tú. ¿Quién más tiene el entrenamiento para causar ese daño? Quizá alguien que pensó que sus hijos necesitaban aprender sobre consecuencias. Concepto novedoso, lo sé. Gray agitó el bate, deteniéndolo a centímetros del rostro de Ray. Te crees gracioso. Crees que tenemos miedo de un soldado acabado. Poseemos esta ciudad, la policía, los tribunales, todo. Enterraremos a tu hijo como enterraste a cada víctima de los tuyos. La voz de Ray permaneció estable. ¿Cuántos chicos han mandado al hospital? ¿A cuántas familias han pagado o intimidado para callarlas? Fueron accidentes, dijo Mars. Chicos jugando fuerte. Tu hijo era débil. No aguantó. Mi hijo tiene el cráneo fracturado. 7 jugadores lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y siguieron. Eso no es jugar fuerte. Eso es intento de asesinato. Mentira, escupió Patrick. Tu chico empezó y no pudo terminar. Nuestros hijos se defendieron. 7 contra 1. Atletas de élite contra un chico de 140 libras. Vaya defensa. Foster alzó su bate. No hemos venido aquí a discutir. Hemos venido para asegurarnos de que entiendes tu posición. Has dañado a nuestros hijos. Has destruido su futuro. Ahora vamos a devolverte el favor y, cuando terminemos, desearás haber aceptado el acuerdo y mantenido la boca cerrada. ¿Un acuerdo?, repitió Ray. ¿Por qué mi hijo casi muere porque vuestros críos son unos sociópatas a los que habéis criado creyendo que están por encima de la ley? Esa era la oferta. Dinero para callar y desaparecer. Exacto. Pero ahora no tendrás nada excepto dolor. Foster miró a los otros padres. Enseñadle a esta basura militar lo que pasa cuando te metes con nuestras familias. Avanzaron en grupo, armas en alto. Ray no se movió, no se inmutó, solo los observó acercarse, contando pasos, calculando ángulos. Cuando Foster lanzó el bate a la cabeza de Ray ya no estaba allí. 22 años de entrenamiento de combate significaban leer el lenguaje corporal, anticipar ataques, moverse antes de que el enemigo completara su acción. El bate cortó el aire vacío. La mano de Ray se disparó, golpeó el codo extendido de Foster y el bate cayó al suelo mientras Foster gritaba, el brazo hiperextendido, ligamentos destrozados. Orasko cargó después, palanca en alto. Ray se hizo a un lado, hundió el puño en el plexo solar de Orasko y le encajó una rodilla en la cara cuando éste se dobló. La palanca cayó. Orasko se desplomó, jadeando. Gray y Gans vinieron juntos, coordinados mejor que los demás. Ray retrocedió bajando del porche para darse espacio. Gray golpeó alto, Gans bajo. Ray saltó el golpe bajo, atrapó el bate de Gray a mitad de arco, se lo arrancó de la mano y usó el impulso para girar y estampar el bate contra la rodilla de Gans. La articulación cedió en la dirección equivocada. Gans se derrumbó aullando. Patrick, Christensen y Mars dudaron, comprendiendo de golpe que habían cometido un error catastrófico. Eran hombres acostumbrados a despachos y campos de golf, no a la violencia. Habían traído armas a una pelea contra alguien que llevaba 2 décadas entrenando para la guerra.
Rey no esperó a que recuperaran el valor. Acortó la distancia con Patrick, golpeó con precisión puntos de presión, racimos nerviosos en el cuello, el interior del brazo, las costillas flotantes. Patrick cayó, consciente pero incapaz de moverse. Christensen lanzó un palancazo torpe. Rey atrapó su muñeca, aplicó presión, sintió los huesos crujir. La palanca se le escapó. Rey barrió las piernas de Christensen, lo tiró boca abajo y le clavó la rodilla en la espalda. Mars retrocedió con las manos en alto. «Espera, espera. Esto es agresión. Vamos a hacer que te arresten». Rey lo miró. «Vinisteis a mi casa armados. 7 contra 1. Todo está grabado». Señaló las cámaras. «Todos los ángulos, también el audio. Habéis confesado obstrucción a la justicia, admitido que vuestros hijos atacaron al mío, me habéis amenazado con violencia y luego iniciado la agresión. Todo en vídeo, respaldado en 3 servidores, ya enviado a mi abogado con instrucciones de publicar si nos pasa algo a mi hijo o a mí». Los hombres en el suelo gemían. Foster se sujetaba el brazo. La cara de Orasco era una máscara de sangre. Gans no podía apoyar la pierna. Patrick buscaba aire. Christensen seguía inmóvil bajo la rodilla de Rey. «Esto es lo que va a pasar», continuó Rey con voz calmada. «Vais a quedaros aquí mientras llamo a la policía. Seréis arrestados por agresión, amenazas criminales y conspiración. A vuestros hijos los acusarán de agresión agravada a un menor. El distrito escolar será demandado hasta dejarlo en los huesos por encubrirlo. El director lo perderá su trabajo cuando salgan a la luz las pruebas de su complicidad. Y todos vosotros, cada uno, vais a aprender que las acciones tienen consecuencias». «No puedes hacer esto», gimió Gray desde el suelo. «Tenemos abogados, conexiones. Yo también. La diferencia es que yo tengo pruebas y la autoridad moral. Vosotros solo tenéis corrupción y un historial de encubrir a criminales violentos que habéis criado como hijos». Mars lo intentó una vez más, con voz temblorosa. «Esto no va a funcionar. Lucharemos. Vamos a...». «Vais a perder», lo interrumpió Rey. «Porque me pasé 22 años enfrentándome a gente mucho más peligrosa que 7 señoritos mimados a los que nunca les han dicho que no. Me han disparado, bombardeado, emboscado profesionales, y sigo aquí. ¿De verdad creéis que me dais miedo?». Las sirenas aullaron a lo lejos. Alguien había llamado a la policía. Rey también había previsto eso. Un vecino al que había informado antes. Todo avanzaba exactamente según el plan. El detective Platt llegó primero y se quedó mirando la escena. 7 hombres en el suelo, con distintas lesiones, armas tiradas por todas partes. Rey de pie, tranquilo, con el móvil en la mano mostrando las grabaciones. «Señor Cooper. Detective, estos hombres vinieron a mi casa armados y me atacaron. Todo está grabado. Defensa propia claramente documentada». Platt miró el vídeo, miró a los hombres que gemían, miró a Rey sin un rasguño. Algo parecido a la satisfacción cruzó su rostro. «Necesitaré declaraciones de todos. Atención médica para los heridos. Esta va a ser una noche larga. Tengo tiempo». Llegaron más policías, también ambulancias. Los 7 padres fueron atendidos, arrestados, informados de sus derechos. Lanzaron amenazas, prometieron demandas, exigieron a sus abogados. No importaba. Las pruebas eran abrumadoras. Mientras los metían en los coches patrulla, Foster cruzó la mirada con Rey. «Esto no se acaba aquí». «Sí», respondió Rey. «Sí se acaba». Las siguientes 72 horas fueron caóticas. Las detenciones ocuparon las noticias regionales. 7 ciudadanos prominentes acusados de agresión. El vídeo de Rey se hizo viral, mostrando a los hombres confesando que habían encubierto los crímenes de sus hijos antes de atacar a Rey. La opinión pública se volvió con violencia en su contra. El fiscal, viendo pruebas claras y una oportunidad política, se movió rápido. Los 7 jugadores fueron acusados como adultos por agresión agravada.
Las familias de sus víctimas anteriores, a las que habían pagado o intimidado para callar, empezaron a presentarse. Surgieron 15 incidentes más. Un patrón de violencia que las familias habían ido tapando sistemáticamente. El director lo fue suspendido mientras la junta escolar abría una investigación. Salieron correos electrónicos que demostraban que ignoró deliberadamente las quejas, destruyó pruebas y coordinó con las familias para proteger el programa de fútbol. Renunció en menos de una semana para evitar ser despedido, con su pensión en peligro. El distrito escolar afrontó múltiples demandas. El programa de fútbol fue suspendido. Varios miembros de la junta escolar dimitieron, incluida la madre de Everett Patrick. Toda la estructura corrupta empezó a desplomarse bajo el peso de las pruebas y de la indignación pública. Ray pasó esos días con Freddie, que se recuperaba cada vez mejor. Su hijo estaba más fuerte, el daño físico remitiendo. Pero también había algo más, una fuerza tranquila que Ray reconocía de su propia experiencia con el trauma. Freddie había sobrevivido a algo terrible y estaba saliendo al otro lado. «Papá», dijo Freddie el día 10. «Todos dicen que eres un héroe, que derribaste todo el sistema. Yo solo documenté lo que ocurrió y me defendí cuando me atacaron. Lo planeaste. Todo. Sabías que vendrían a por ti. Sabías que confesarían ante la cámara. Sabías exactamente cómo derrotarlos». Ray sostuvo la mirada de su hijo. Sabía que unos hombres mimados, que nunca habían enfrentado consecuencias, cometerían errores previsibles cuando alguien por fin se les plantara. Podrías haberlos matado. A esos 7 chicos, a sus padres. Podrías haberles causado daños permanentes. Podría. Pero eso no es justicia. Eso es venganza. Justicia es asegurarse de que afrontan las consecuencias legales que han esquivado durante años. Justicia es exponer un sistema corrupto. Justicia es dar valor a sus otras víctimas para que hablen. Freddie sonrió débilmente. ¿Y la venganza? Venganza es asegurarse de que esos 7 chicos nunca vuelvan a jugar al fútbol. Asegurarse de que sus padres lo pierdan todo, reputación, poder, influencia. Asegurarse de que todo el mundo sepa lo que hicieron y quiénes son realmente. Quizá haya un poco de venganza ahí también. El día 12 Freddie recibió el alta. Aún necesitaba fisioterapia, seguía con dolores de cabeza, pero estaba en casa, vivo, a salvo. Esa noche, mientras Freddie dormía en su propia cama por primera vez en casi 2 semanas, Ray se sentó en el porche. La calle estaba tranquila, sin amenazas al acecho, sin enemigos aproximándose. Su teléfono vibró, un mensaje del detective Platt. El fiscal ha presentado cargos formales contra los 7 jugadores y los 7 padres. Casos sólidos en todos los cargos. Pensé que querría saberlo. Y otra cosa, me alegra que estuviera en el hospital esas 3 noches. Quien quiera que mandara a esos chicos al hospital, le hizo un favor a este pueblo. Ray borró el mensaje. Dejaba que Platt tuviera sus teorías. Otro mensaje, esta vez de Erika Pace. Los compañeros de Freddie ahora hablan más abiertamente del acoso. Otras 3 familias están presentando quejas. Gracias por darles valor. Luego otro de un número desconocido. No me conoces, pero a mi hijo lo agredió Darren Foster hace 2 años. Aceptamos dinero y callamos. Ya no. Presentaremos cargos. Gracias. Los mensajes siguieron llegando durante la noche. Historias de violencia, de abusos sistemáticos, de una comunidad que había mirado hacia otro lado porque las familias implicadas tenían poder. Ahora ese poder estaba roto y la gente empezaba a hablar. Ray se sentó en la oscuridad y pensó en la justicia, en la venganza, en la delgada línea que las separaba. Había pasado 22 años luchando contra enemigos en el extranjero, protegiendo a gente que no podía protegerse sola. Se retiró pensando que esa etapa había terminado. Resultó que, a veces, la lucha llegaba hasta tu puerta. A veces el enemigo llevaba trajes caros y se sentaba en las reuniones de la junta escolar. A veces proteger a tu familia significaba derribar sistemas corruptos ladrillo a ladrillo. 2 semanas después del ataque,
empezó el primer juicio. Darren Foster, acusado de agresión agravada. Su abogado intentó alegar defensa propia, intentó pintar a Freddie como el agresor. La fiscalía presentó las pruebas médicas que demostraban que era imposible que un adolescente de 140 libras representara una amenaza seria para 7 atletas de élite. Presentó testimonios de estudiantes que antes tenían demasiado miedo para hablar. Presentó las lesiones de Freddie, documentando la paliza sistemática que sufrió. El jurado deliberó durante 3 horas. Culpable en todos los cargos. Los otros 6 juicios avanzaron rápido, con resultados similares. El juicio de los padres llevó más tiempo. Sus abogados eran mejores, sus recursos mayores. Pero el vídeo de Ray fue devastador. Sus propias voces confesando que encubrieron delitos, amenazando con violencia, atacando a un hombre desarmado en su casa. Uno por uno, fueron condenados. Edgar Foster recibió 3 años. Kirk Corasko, 4, con su carrera política destruida. Al Gray perdió su constructora cuando sus prácticas ilegales quedaron expuestas durante el juicio. Los demás tuvieron destinos similares: tiempo en prisión, ruina económica, reputaciones destrozadas. Sus hijos fueron enviados a centros de detención juvenil hasta cumplir los 21 años, con antecedentes penales permanentes. Sus becas desaparecieron. Sus futuros como deportistas terminaron. Sus nombres se volvieron sinónimos de privilegio descontrolado, de violencia amparada por padres corruptos. 3 meses después del ataque, Ray y Freddie fueron a pescar. Al mismo lugar de siempre. El pequeño lago a las afueras, donde el agua estaba en calma y uno podía pensar sin interrupciones. La recuperación física de Freddie casi había terminado. La cicatriz del cráneo quedaba escondida bajo el pelo. Había recuperado toda la movilidad. Los médicos dijeron que había tenido suerte, unos minutos más de paliza y no habría sobrevivido. Pero lo hizo, y ahora era más fuerte por ello. He estado pensando, dijo Freddie mientras lanzaba la caña, en lo que pasó, en lo que hiciste. Lo que hice fue estar en el hospital contigo. Ya. Freddie sonrió. Pero si no hubieras estado en el hospital, hipotéticamente, y alguien hubiera hecho lo que les pasó a esos chicos, creo que entendería por qué. ¿Hipotéticamente? Sí. Porque a veces el sistema no funciona. A veces la gente mala tiene demasiado poder y la única manera de arreglarlo es obligarlos a enfrentar consecuencias. Ray recogió el sedal, lanzó de nuevo. El sistema funcionó al final. Pruebas, juicios, justicia. Después de que alguien hiciera imposible ignorarlo. Después de que alguien lo documentara todo y empujara a esos hombres a mostrarse tal como son. Freddie miró a su padre. Me has enseñado algo estos meses, que ser fuerte no va de músculos ni de violencia. Va de saber cuándo pelear y cómo pelear con cabeza. Va de proteger a quienes no pueden protegerse. Va de asegurarse de que los matones aprendan que no pueden ganar solo porque sus padres tengan dinero. Son buenas lecciones. Quiero estudiar derecho. Quizás ser fiscal. Ayudar a gente como nosotros. Gente aplastada por sistemas diseñados para proteger a los poderosos. Ray sintió algo cálido en el pecho. Orgullo mezclado con alivio. Su hijo no solo había sobrevivido, había encontrado un propósito. Suena como un buen plan. Claro, primero tendré que graduarme. El nuevo director parece mejor. La señorita Pace fue ascendida a subdirectora. Todo el instituto se siente distinto ahora. El cambio a veces es bueno. Pescaron un rato en silencio cómodo. El sol avanzó por el cielo. Un halcón giró arriba. Normal, pacífico, seguro. Papá, dijo Freddie al cabo de un rato. Gracias por todo. No tienes que darme las gracias. Para eso están los padres. Para proteger a sus hijos. Incluso si significa enfrentarse a gente poderosa. Incluso si significa arriesgarlo todo. Sobre todo entonces. Freddie sonrió y volvió a concentrarse en la caña. Ray lo observó. A ese chico que casi muere,
que sobrevivió y estaba construyendo algo fuerte a partir de los escombros del trauma. En 22 años en la Fuerza Delta, Rey había cumplido muchas misiones, salvado vidas, detenido amenazas, protegido inocentes. Pero esto, ver sanar a su hijo, ver que se hacía justicia, saber que había roto un sistema corrupto que dañó a tantos, esto se sentía como la misión más importante que había completado. Días después, Rey recibió un último mensaje del detective Platt. Caso oficialmente cerrado. Los 7 sospechosos de la paliza a esos chicos siguen sin identificar. Sin pistas. Probablemente nunca las habrá. A veces la justicia actúa de formas misteriosas. Cuida de tu hijo, Cooper. Este pueblo está mejor contigo aquí. Rey borró el mensaje, sonrió levemente y fue a ayudar a Freddy con los deberes. El campo de fútbol de Riverside permaneció vacío ese otoño. Sin finales de campeonato, sin eventos de reclutamiento, sin estrellas firmando becas. Solo hierba creciendo de nuevo sobre un terreno que había visto demasiada violencia, protegida durante demasiado tiempo. En la ciudad, 7 familias lidiaban con las consecuencias de sus actos. 7 chicos aprendieron que ser más grande y más fuerte no significa ser mejor. 7 padres descubrieron que el dinero y las conexiones no pueden borrar pruebas ni frenar la rendición de cuentas pública. Y en una casa modesta de 3 habitaciones en un barrio antiguo, un padre y un hijo vivían su vida, saliendo a pescar los fines de semana, hablando de la universidad, curando heridas visibles e invisibles. Rey Cooper había sido operador de la Fuerza Delta durante 22 años. Había visto la guerra, luchado contra enemigos, hecho cosas que la mayoría no podría imaginar. Pero su mayor victoria no vino de operaciones militares ni de misiones secretas. Llegó de ser padre cuando su hijo más lo necesitaba. De plantarse ante los matones cuando nadie más lo hacía. De demostrar que incluso en un sistema corrupto, una sola persona con las habilidades adecuadas y la motivación correcta podía cambiarlo todo. A veces el campo de batalla era un pasillo de instituto. A veces el enemigo llevaba chaquetas con el logo del equipo. A veces la misión más importante era proteger a tu familia y darle a otros el valor para librar sus propias batallas. Rey Cooper había completado su última misión, y había ganado. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte lo que piensas en los comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos veremos allí.